Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Buenos días, familia, espero que tengan una excelente mañana. El día de hoy seguimos en nuestro devocional de 1 Corintios capítulo 1 y hoy vamos a estar viendo desde el versículo 10 hasta el versículo 17 y vamos a estar hablando de las divisiones en la iglesia. Lo primero que tenemos que ver es que esta sección de división de la iglesia empieza desde este versículo 10 y termina hasta el capítulo 4, versículo 21, donde Pablo va a exhortar diferentes cosas que estaba viviendo esta iglesia y que estaban causando división. Algo que quiero mencionar, en los versículos del 1 al 9, Pablo va a enfatizar prácticamente en todos los versículos en la persona de Cristo. Y esto nos lleva a entender, y esto es algo que usted tiene que tener muy en cuenta, cada vez que vayamos a estudiar Corintios, en que Pablo tenía la intención de enfatizar en lo importante que era Jesús. Dicho esto, vamos a ver algunos aspectos de estos versículos del día de hoy. Pablo llama a la armonía, ¿cierto? A que vivan sin divisiones en la iglesia, y él dice que para lograr esto es que todos vivan en un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Y acá hay dos cosas muy clave, porque Pablo no está llamando a que todos tengan los mismos gustos. Pablo no está llamando a que todos vean, perciban y tengan las mismas afinidades. Pablo está diciendo que estén unidos en pensamiento y propósito. Pensamiento, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿cierto? Entonces cada vez que pensamos debemos pensar conforme a lo que Cristo hubiera hecho, y eso lo encontramos revelado en su palabra. Y el segundo, el propósito. Y está muy claro que siempre nos preguntamos cuál es mi propósito, y de una manera mística queremos que Dios nos revele y te diga tú vas a hacer. Pero hay un propósito muy claro en la palabra de Dios. Filipenses nos dice en el capítulo 1 que nosotros debemos dar frutos de salvación. Y estos frutos de salvación se reflejan en el carácter de Jesús en nuestras vidas, las cuales dan gloria y honra a Dios. Este debe ser nuestro propósito, vivir cada día viviendo bajo el señorío de Cristo en nosotros. Ahora, cuando nosotros vemos, Pablo en el versículo 11 dice que fueron los de la casa de Cloé quienes le contaron las peleas que estaban viviendo ellos. Y en esto vemos que la situación de división ya se había convertido en una situación de pelea, por lo cual estaba trayendo no solo división, sino tal vez riñas, iras, contiendas, celos y demás emociones que van de la mano con las peleas. Entonces, eso nos lleva a entender que Corintio estaba viviendo una situación difícil, y por eso vemos como la casa de Cloé es quien le deja saber a Pablo lo que estaba sucediendo. Y eso nos lleva a entender el sentido de pertenencia de nuestra iglesia. Nuestra iglesia somos todos aquellos que asistimos a una congregación local y crecemos, servimos, ayudamos, pero sobre todas las cosas vivimos bajo el señorío de Cristo, quien es el que nos salvó y entregó a su vida por cada uno de nosotros. Ahora, si entramos en el punto central, versículo 12 dice: algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Y tal vez estos seguidores seguían a Pablo por su sabiduría, por su conocimiento, por su vástago conocimiento de la palabra. Pero otros dicen, yo sigo a Apolos. Historiadores y algunos teólogos manifiestan que Apolos era un hombre que predicaba la palabra con gran denuedo. Algunos se atreven a llamar que Apolos era el Billy Graham de esa época, es decir, llegaba a multitudes. Y el otro era Pedro, ¿cierto? Y Pedro, pues, quienes no iban a tener afinidad con Pedro, sabiendo que Pedro mismo andó con Jesús. Aparte de su personalidad, ¿cierto? Pero sería algo muy bonito, muy chévere, ¿cierto? Yo estar con Pedro, porque Pedro
el apóstol, el que andó, ¿cierto?, con Jesús, sí, era una manera muy bonita. Y por último está un grupo que decía o manifestaba: yo sigo únicamente a Cristo. Y esto, aunque se vea muy cristiano, muy espiritual, pues más bien el entendimiento de este último grupo era un grupo que tal vez era espiritual, pero que se había vuelto un grupo cerrado, donde ellos en cierta manera eran el grupo más cercano a Dios, el grupo más lleno de gracia y demás cosas, por lo cual también generaba división al ser un grupo cerrado. Entonces Pablo es donde acá exhorta. Y él dice: ¿acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? Y lo que quiere dar Pablo acá a entender es que ¿acaso de dónde salieron todas estas divisiones? Todas estas divisiones habían salido a causa de los gustos. Y por eso hace un momento, cuando mencionaba la clase de predicador que era, pues habían diferentes maneras de hacerlo, ¿cierto? Tal vez unos más intelectuales, otros más aguerridos, más emocionales, ¿cierto? Pero al fin y al cabo era el mismo evangelio. Y lo más importante, y en lo cual tenemos la certeza en lo que la palabra de Dios nos enseña, es que tanto Pablo como Pedro como Apolos eran siervos de Dios con una única intención, y era de predicar a Cristo. Y esto es lo que Pablo viene a exhortar a la iglesia de Corintio, que ellos, por estar en sus divisiones, estaban perdiendo su pensamiento y su propósito. En Hechos tal vez nos manifiesta con otra palabra, y es su unanimidad. La unanimidad no se refiere a que todos sean iguales, sino que todos tengan un mismo norte. En este caso, como lo expresa de Corintios, un mismo pensamiento y un mismo propósito. De esta manera, Pablo después viene a dar un par de ejemplos, ¿cierto? Pero esto ¿a usted no le suena muy familiar? Peleando entre cristianos, porque estas personas no nos dicen que estaban en inmoralidad sexual, no nos dicen que tenían pecados, no nos dicen que estaban creyendo enseñanzas judaizantes o demás. Estamos hablando de personas que estaban creyendo el mensaje, pero que estaban más pendientes de el instrumento de Dios que del mismo Dios. Y en este caso es donde Pablo exhorta que lo más importante es Jesucristo mismo. Y esto es muy importante para la iglesia de hoy en día, porque tristemente muchas de las divisiones se dan dentro de la iglesia a causa de nuestras diferencias de gustos, de pensamientos, de maneras de hacer las cosas. Pero Pablo acá hace una exhortación y dice que lo más importante es vivir en pensamiento y en propósito. Y Pablo, si nosotros vamos al versículo 17, cierra de una manera muy sabia. Dice: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Y eso lo referimos en dos sentidos, ¿cierto? Acá Pablo está hablando de las acciones que se hacen de predicar la buena noticia, el evangelio. Hay cosas dentro del ministerio que podemos llegar a hacer, pero eso no es lo esencial. Lo esencial es el evangelio. Lo más importante en tu vida como cristiano no son las cosas que puedes llegar a vivir dentro de la comunidad, dentro de tu relación con Dios. Es el entender que Dios te ha amado tanto que te ha salvado de la condenación que ya había sobre ti. Que Dios te ha dado una nueva vida y una vida eterna en la cual tú vas a sentarte y vas a estar junto a Él, en el cual Él se ha ido a construir una morada para ti y para mí. Esto es, y por eso al final Él dice que Él no ha predicado esto con palabras ingeniosas, procurando llegar de una manera muy atractiva, ¿cierto? Porque por temor a que la cruz de Cristo no pierda su poder, ¿cierto? Él, aún teniendo temor y temblor de predicar lo que no era correcto. En este caso, en esta primera exhortación, vemos que no habían falsos profetas, no habían pecados, no nos los está mencionando en esta pequeña fracción, ¿cierto? Estamos hablando una división en la iglesia a causa de gustos dentro de las personas que traían la palabra o el evangelio. Y la pregunta es: ¿cómo está tu corazón respecto a estos temas? Porque nosotros
deberíamos tener algo muy claro, y es que Cristo es el centro, ha sido, es y siempre debe ser el centro de nuestra vida. Nuestro pensamiento, nuestro propósito y nuestra relación con nuestros hermanos, y estoy hablando de nuestros hermanos tanto en la iglesia local como en la iglesia universal, debe ser en unanimidad conforme a Él. Porque muchas veces nos peleamos por congregaciones, y estoy hablando en contextos de una sana doctrina, ¿cierto? No quiero hablar en otros contextos, así que no malinterprete mis palabras. Estoy hablando en sana doctrina, ¿cierto? Hay otras iglesias que están haciendo lo correcto, que están haciendo cosas muy buenas, interesantes para la gloria de Dios, y no está mal. Y en esto, mi última invitación para terminar es: nosotros debemos ir por los perdidos. Los que ya tienen sus congregaciones, los que ya están bien, ellos están bien. Y qué bonito poder compartir con ellos otros tiempos de reflexión, ¿cierto? De tener amistad, ¿cierto? Pero ojo con estar queriendo que nuestros hermanos de otras iglesias vengan a nuestras iglesias como si nuestras iglesias fueran las únicas, las verdaderas. No, nuestra tarea es ir por los perdidos. Y parte de eso es lo que Pablo termina mencionando el Evangelio. Él no ha venido, ¿cierto?, a bautizar. Usted y yo no hemos venido simplemente a decir cuál es el predicador que más nos gusta. Usted y yo no hemos venido a decir si algo debería, si la alabanza va con luces, sin luces, si debería ser a la derecha, a la izquierda, si debería empezar más temprano, más tarde. Usted y yo debemos predicar la palabra para que muchos procedan al arrepentimiento. Señor, gracias te damos por este tiempo, por este devocional al cual nos permites compartir de tu palabra. Gracias por tu exhortación, Señor. Ayúdanos a vivir cada día en unanimidad. Y yo le invito a usted que usted ore para que usted viva en unanimidad, para que no hayan contiendas, peleas, porque todas estas cosas, todos estos temas solo le dan pie al enemigo para entrar y causar heridas, para causar divisiones que generan daños, y que al fin y al cabo muchas veces los más afectados son las personas que hasta ahora están llegando a tus pies, amado Dios. Aquellas personas que son como bebés espirituales y que no entienden, Señor, lo que pueda estar sucediendo. Por eso hoy te oramos, Padre, para que tú nos lleves a madurar en nuestra fe, a crecer, pero sobre todo, Señor, a entender que todos somos miembros de un mismo cuerpo, donde tú eres la cabeza, donde tú, Señor, debe ser nuestro propósito cada día. Gracias por este día. Te pedimos que nos bendigas, que nos acompañes y que nos lleves, Señor, a vivir en armonía con nuestros hermanos en la fe. La gloria, la honra es para ti, mi buen Dios. En tu precioso nombre, Jesús, te oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.